el siguiente mapa conceptual es una explicación sobre el contrato social desde el punto de vista de John Locke, Robert Nozick y haciendo una relación con la Constitución del 91. Entonces, en primera instancia tenemos la apreciación sobre el contrato social por parte del autor John Locke, en donde él en primera instancia nos habla del estado de naturaleza, que difiere con el autor Hobbes en que este estado de naturaleza no necesariamente conlleva a un caos dentro de la sociedad, en donde es los individuos contra los individuos. Y él plantea que en este estado de naturaleza existen tres derechos: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, en donde él posteriormente agrega dos derechos más, que es el derecho a juzgar y a castigar. Él plantea la creación de un Estado para mejorar los derechos naturales, los cuales acabamos de mencionar, en donde nos dicen que todos estos derechos constituyen un bien y que la sociedad, los individuos, los seres humanos, debemos simplemente renunciar al derecho de juzgar y castigar para que el Estado pueda hacer uso de estos dos derechos, en donde en esta parte él define más que un contrato social, lo propone como un contrato político. Él plantea a este Estado como un Estado como mecanismo regulador, en donde, si bien es un mecanismo regulador, también en el momento en que el Estado viole los derechos naturales de los seres humanos, se puede hacer otro Estado. A diferencia de lo que nos plantea el autor Robert Nozick, en donde él plantea un Estado mínimo, en donde el Estado no es impuesto, sino que de cierto modo es puesto por los individuos, por la sociedad, pero bajo el nombre de la mano invisible, en donde los seres humanos, en el momento de esa necesidad de buscar protección y seguridad, buscan un ente que pueda ser capaz de regular estos derechos sin necesidad de que fuese un estado público, sino por entidades de carácter privado, en donde él nos plantea que el derecho fundamental de los seres humanos es el derecho a la propiedad, y él determina este derecho a la propiedad como el derecho a. También el autor Nozick nos dice que el ser humano tiene derecho a consentir y a disentir, es decir, que tiene derecho a estar de acuerdo o no con las decisiones o los planteamientos que tiene el Estado. Y también, en concordancia con el autor John Locke, nos plantea que el Estado no es legítimo si viola los derechos naturales de los seres humanos, y que los derechos humanos están por encima de todo, es decir, que están por encima de los valores, de la parte moral del ser humano. Bueno, y en la parte de la Constitución de 1991 tenemos que esta Constitución fue creada bajo un consenso, es decir, a diferencia de la Constitución de 1886, que fue una constitución creada por el uso de la fuerza, por el alzarse en armas.
Es una constitución que también es conocida como un pacto social, la cual es llamada la Revolución Pacífica, en donde se, se hizo varias reuniones que tuvo una duración de alrededor de 150 días, en donde hacen partícipes muchos sectores de la comunidad, tanto partidos políticos, indígenas, la gran mayoría de sectores que constituyen el país, cuya finalidad era de consagrar los derechos, los mecanismos de control, participación y protección eh, del ciudadano, de toda la sociedad del país, en donde podemos observar también que esta constitución tiene una relación con los dos autores anteriores. En cuanto a Robert Nozick, es que no debe ser un Estado impuesto como tal, sino que debe ser un consenso de todos los partícipes de la sociedad, en donde prima principalmente la inviolabilidad de los derechos de los seres humanos. ¿Listo, profesor? Esta fue la explicación al mapa conceptual sobre el contrato social en las dos posturas de los autores y la relación que se tiene con la Constitución de Colombia de 1991. Muchísimas gracias.